Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, chicos. Vamos a grabar un segundo final completo de biofísica presencial. Vamos con el problema 1 que dice así. La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión de 12 voltios. L1 y L2, L1 y L2 representan llaves. Una llave abierta no permite el paso de la corriente. Sabiendo que la fuente, el voltímetro, el amperímetro y las llaves son ideales. La pregunta A dice, ¿qué valor de corriente indica el amperímetro cuando la llave L1 está abierta y L2 está cerrada? O sea, L1 abierta, L2 cerrada, o sea, en mi circuito va a ser este que yo estoy indicando acá. O sea, la corriente no va a circular por este cable donde está la resistencia de 350 ohm y la de 100 ohm. O sea que vamos a tener un circuito en donde hay dos resistencias, una de 150 ohm y una de 250 ohm conectadas en serie, ¿sí? O sea, mi circuito se reduce a esto. Entonces, cerramos la llave, la resistencia total pasa a ser la suma entre 150 ohm y 200 ohm, que serían 400 ohm. Ya teniendo la resistencia total y teniendo la tensión de la batería, podemos calcular la corriente, que es lo primero que me están pidiendo. O sea, qué intensidad de corriente indica el amperímetro cuando esta llave está cerrada y está abierta. O sea, la corriente total. Entonces, planteando ley de Ohm, B son 12 voltios, R son 400 ohm, y la corriente es la incógnita. Pasamos 400 dividiendo, queda 12 dividido 400, nos da 0,03 amperes. O sea que la corriente es 0,03 amperes, eso es lo que indica el amperímetro. Lo podemos escribir también si queremos en miliamperes, o sea, lo multiplicamos por 1000 y esto nos da en miliamperes, serían 30 miliamperes, ¿sí? Ok, bien, ¿qué más nos pide? Nos pide qué valor de tensión indica el voltímetro cuando la llave L1 está cerrada y L2 está abierta. O sea, lo mismo, pero al revés. Ahora apagamos un interruptor, prendemos el otro. Entonces mi circuito va a también ser un circuito de conexiones de resistencias en serie, porque esta parte va a estar inhabilitada, no va a circular corriente eléctrica por este cable. Ahora vamos a tener tres resistencias en serie, la de 150 ohm, la de 100 y la de 350. O sea, esto suma 500, 600 va a ser la nueva resistencia total. Y a mí lo que me están pidiendo es la caída de tensión que va a ocurrir en la resistencia de 100 ohm, porque fíjense dónde está ubicado el voltímetro, ¿sí? Entonces, teniendo la resistencia total y la tensión, ¿sí?, de la batería, podemos calcular la corriente total, o sea, lo que indicaría el amperímetro ahora. Entonces, B es igual a R por I, o sea, 12 voltios es igual a 600 ohm por la intensidad de la corriente eléctrica. Pasamos 600 ohm dividiendo y nos da 0,02 amperes. ¿Para qué quiero la corriente? Bueno, porque ya conociendo la corriente que va a circular por cada una de las resistencias, yo puedo saber que si circula esa corriente en la resistencia de 100 ohm, puedo calcular la caída de tensión que va a ocurrir en esta resistencia, que la voy a llamar B1. Va a ser igual a R por I. R voy a usar 100 ohm. E I, la corriente que circula por esa resistencia. Bien, multiplicamos y esto me da 2 voltios, ¿sí? Bien, de esa forma entonces terminamos el primer punto de nuestro parcial. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. El punto 2 dice así. Si se calientan 200 gramos, vamos a anotar los datos, masa 200 gramos, de un metal sólido inicialmente a 30 grados, su temperatura varía con el calor que recibe como se indica en el gráfico. Calcule A, el calor específico del metal sólido y su calor latente de fusión. Bueno, entonces nosotros tenemos metal sólido, ¿sí? Fíjense, sólido va a estar acá. Acá tenemos el cambio de estado sólido-líquido y acá ya el metal va a estar en estado líquido. Entonces, si yo quiero saber el calor específico del sólido, lo que tengo que ver es cómo varía la temperatura cuando se le entregan 1050 calorías.
al entregarle 1050 calorías, vemos que su temperatura, la temperatura de estos 200 gramos de este metal, varió desde 30 grados hasta 280 grados. Entonces, podemos plantear la ecuación calorimétrica y vamos a despejar el calor específico. O sea, la masa y la variación de temperatura la vamos a pasar dividiendo. Bien, el calor dijimos 1050 calorías. La masa me la dan 200 gramos. Y la variación de temperatura sería temperatura final, que es 280, menos temperatura inicial, que es 30, o sea, 250 grados Celsius. Bien, operamos y obtenemos la primera respuesta. Esto me da 0,021 calorías grado Celsius, igual al calor específico del metal. Pero también me están pidiendo el calor latente de fusión en este mismo ítem. Entonces, la fusión ocurre acá, ¿sí? Acá se produce el cambio de estado de sólido a líquido. Observen ustedes que para que se fundan 200 gramos del metal hay que hacer una entrega calórica que surge como resultado de hacer la resta de 5.650 menos 1050. O sea, ¿por qué la resta? Porque estos 1050 calorías las utilizamos simplemente para calentarlo el metal hasta su temperatura en la cual se funde. Pero para que se funda, lo que utilizamos es esta diferencia, ¿sí? 5.650 menos 1050 me dan 4.600 calorías. Entonces, si yo quiero saber el calor latente de fusión, planteo lo siguiente. O sea, el calor, lo que acabamos de calcular, 4.600 calorías. La masa la voy a pasar dividiendo, son 200 gramos. Y el calor latente de fusión es la incógnita. Esto me da 23 calorías por gramo. Bueno, ahí terminamos entonces la primera parte, porque hay una segunda parte que dice: ¿cuál es el estado del metal cuando se le han entregado 3.000 calorías desde que se encontraba a 30 grados Celsius? Bueno, indique los estados de agregación y las temperaturas que crea conveniente. Ustedes observen, si yo entrego 3.000 calorías, voy a agarrar otra hoja para ir acompañando los cálculos, ¿sí? A ver un segundito. Vamos a hacerlo. No está, ¿no? Si yo le entrego 3.000 calorías, voy a llegar a un punto en el cual voy a tener parte del metal fundido y parte en estado sólido. 3.000 calorías es un valor que está justo en el cambio de estado. Entonces, lo que vamos a hacer a estas 3.000 calorías, cantidad de calor que le vamos a entregar son 3.000 calorías. Primero le voy a restar la cantidad de calor que necesité simplemente para calentarlo al metal. Y después voy a ver cuántas calorías me quedan para fundir metal, ¿sí? O sea que hacemos 3.000 menos 1.050, ¿sí? Me da 1.950. O sea, acá hice menos 1.050 calorías. Me quedan 1.950 calorías para fundir el metal. Entonces la pregunta es, ya sabiendo el calor latente de fusión, porque lo calculamos antes, y la cantidad de calorías que me quedan para fundirlo, vamos a ver qué masa vamos a fundir del metal. Entonces, acá dijimos qué valor, acá 1.950 calorías. La masa que se funde es lo que quiero saber, y el calor latente de fusión dijimos 23 calorías por gramo. Pasamos dividiendo, entonces hacemos 1.950 dividido 23 y eso me da una masa de 84,78, hasta podría redondear 85 si quiero, ¿sí? 78 gramos. Esto es lo que se funde. O sea, esto va a estar en estado líquido. Ahora, ¿cuál va a ser la masa de metal en estado sólido? Y bueno, hacemos 200 gramos, que era el total, menos lo que se fundió. Me queda una masa de 115,22 gramos que van a quedar en estado sólido. ¿Y cuál va a ser la temperatura en la que va a quedar mi sistema? Y bueno, estoy en el cambio de estado, por lo tanto, en el cambio de estado la temperatura es constante. La temperatura va a ser de 280 grados, que es justamente la temperatura donde se produce el cambio de estado. Así que bueno, terminamos con nuestro punto 2. Vamos a ir a nuestro punto 3. Ok. Bueno, vamos con Fourier. Vamos con Fourier, esto lo vamos sacando ya.
Bien, dice así. Dos barras A y B de igual sección, igual longitud, se unen por uno de sus extremos, siendo la relación entre sus coeficientes de conductividad térmica Ka igual a 3Kb. Al extremo libre de la barra A, vamos a dibujar las barras. ¿Sí? Vamos a ver una barra A y una barra B de igual longitud, igual sección, ¿sí? Unida por uno de sus extremos. Decía lo siguiente: al extremo de la barra A se lo pone en contacto con una fuente térmica de 100 grados Celsius. Al extremo libre de la barra B se lo coloca a 0 grados Celsius. Ambas barras poseen laterales térmicamente aislados. O sea, el calor tiene que fluir por dentro de las barras, ¿sí? No puede fluir hacia los bordes, hacia los costados. Entonces, cuando se alcanza el régimen estacionario, bueno, me da distintas opciones. Toda la barra A se mantendrá a temperatura de 100 grados, toda la barra B se mantendrá a temperatura de 0. Eso es completamente falso. Ya automáticamente eso lo descartamos porque la temperatura va a ir cambiando, ¿sí? A medida que nos vamos acercando de un foco al otro. Después, la potencia térmica que se transmite por la barra A es 3 veces mayor que por la barra B. La potencia térmica que se transmite por la barra B es 3 veces mayor que por la barra A. Esas dos afirmaciones también son completamente falsas. La potencia que se transmite es la misma siempre en ambas barras. Entonces, nos quedan dos opciones. Las dos opciones que tenemos que analizar es la unión entre las barras estará a 25 grados, temperatura acá 25 grados, o la unión entre las barras estará a 75 grados. O sea, ¿qué temperatura vamos a tener acá? Yo ya lo analizamos esto en varios videos, que ya mirando simplemente, conociendo los coeficientes de conductividad o la relación entre los coeficientes de conductividad térmica, ya es posible determinar cuál va a ser la temperatura acá sin hacer ningún tipo de procedimiento. Más allá de eso, vamos a hacer el procedimiento igual. O sea, yo planteo la ley de Fourier, ¿sí? La constante de conductividad térmica por el área, por la variación de temperatura sobre el espesor. ¿Qué es lo que se va a mantener constante? Y bueno, se va a mantener constante todo menos las constantes. O sea, lo que no va a permanecer constante en una barra y en la otra, ¿sí? Porque la potencia va a ser la misma, el espesor es el mismo, la sección es la misma. Y la variación de temperatura, eso tampoco va a ser constante, porque acá yo tendría, para A va a ser la temperatura, esta que la vamos a llamar temperatura C, vamos a ponerle así, la intermedia, ¿sí? Temperatura C menos 100, en cambio para la barra B va a ser la temperatura 0 menos temperatura C, ¿sí? Entonces vamos a dejar la constante y la variación de temperatura de un lado y vamos a despejar todo el resto. Perdón, delta área acá. Igual a la constante por la variación de temperatura, ¿sí? Esto es área. Bueno, como esto es constante para una barra, para la otra, eso me permite hacer la igualación entre la constante A por la variación de temperatura de la barra A igual a la constante B por la variación de temperatura de la barra B, ¿sí? Entonces, como yo tengo una relación entre las constantes, podría colocar en lugar de constante de A 3 constantes de B. Para eso, de esa forma, poder simplificar, que se vayan las constantes. Ahora, la variación de temperatura de A dijimos que va a ser la temperatura en C menos 100 grados Celsius. Y la variación de temperatura de la barra B va a ser TC menos 100, 0 menos TC. ¿Sí? Lo importante es mantener el mismo criterio. Ahí está. Bien, podemos simplificar las constantes acá y bueno, hagamos unas cuentitas más. 3 por TC queda 3TC, 3 por menos 100 menos 300. Y acá, bueno, 0 menos TC queda menos TC. Juntamos TC de un lado, vamos a pasar TC sumando con 3TC. Y 300 grados Celsius los traigo también sumando. Esto me da 4TC igual a 300 grados Celsius. Y el 4 lo pasamos dividiendo, ¿sí? 300 grados Celsius dividido 4. Y esto nos da 75 grados Celsius, ¿sí? Bueno, ahí ya obtuvimos entonces la temperatura intermedia, 75 grados Celsius. Yo les decía que no hacía falta, si es a elección múltiple, nosotros ya podíamos haber concluido
cuál era la opción correcta desde la teoría, ¿sí? Ustedes observen, ¿cuál de las dos barras tiene mayor conductividad térmica? La barra A tiene mayor conductividad térmica. Por lo tanto, la temperatura intermedia tiene que estar más cercana a la temperatura del otro extremo de la barra de mayor conductividad térmica, ¿sí? Yo tenía dos opciones, que era 25 o 75. Ahora, si las conductividades térmicas hubieran sido al revés, ¿sí? Ahí sí me hubiera dado 25 grados porque iba a estar más cercano a 0 grados, ¿sí? Así que bueno, esto lo pueden analizar y no hace falta que hagan el desarrollo. Hay ejercicios donde obviamente sí hay que hacer desarrollo, porque no solamente entran en juego las constantes, sino que también entran en juego variaciones de longitud, variaciones de sección, etcétera, ¿sí? Así que bueno, así que este procedimiento yo aconsejo que lo sepan hacer. Bueno, listo con el punto 3, chicos. Vamos con las leyes de la termodinámica. Bueno, a ver qué tenemos acá. Vamos a ir corriendo lo que no se usa. Ok. Punto 4. Vamos con un ciclo. Un ciclo no, perdón, con unas evoluciones. Un gas ideal monoatómico evoluciona reversiblemente como muestra la figura. La evolución AB es isobárica, mientras que la evolución BC es isocórica. Entonces, si llamamos Q al calor intercambiado por el gas, delta U a su variación de energía interna y L al trabajo, es posible afirmar que para la evolución ABC, y bueno, nuestras opciones nos dan a elegir distintas variaciones de energía interna, trabajo y calor. La primera opción dice que la variación de energía interna, siempre en la evolución ABC, la variación de energía interna es de más 12 joules, o la otra opción es que la variación de energía interna es igual a menos 8 joules. El trabajo es menos 8 joules, el trabajo del gas es más 12 joules, el calor intercambiado más 8 joules o el calor intercambiado menos 12 joules. Lo primero que siempre les indico que se fijen, que miren, que analicen, es qué pasa entre el punto inicial y el punto final de nuestra evolución. Yo con solamente multiplicar el volumen por la presión puedo determinar qué relación hay entre la temperatura de A y de C. Por ejemplo, si yo acá multiplico 1 por 6, eso me da 6. Y si acá multiplico 3 por 2, también me da 6. ¿Qué quiere decir eso? Que como la multiplicación me dio igual, la temperatura en A y en C es la misma. Entonces yo ya puedo afirmar que A y C están sobre una misma isoterma. Es una cosa muy importante para poder resolver el problema de taquito sin tener que hacer ningún tipo de desarrollo. ¿Qué hubiera pasado si la multiplicación no me hubiera dado lo mismo? Bueno, yo ahí podría concluir que donde el producto presión por volumen me dé más grande, la temperatura va a ser mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque presión por volumen, nRT, ¿sí? Ahora, si este producto es más alto es porque la temperatura es más alta, porque la temperatura es directamente proporcional a este producto, ¿sí? Entonces, conclusión, ¿qué puedo decir? ¿Qué conclusión puedo sacar a partir de esto que acabo de observar? Si la temperatura en A y en C es la misma, quiere decir que la variación de energía interna que ocurrió de A a C, sea el camino por el cual el gas haya evolucionado, vale 0. Repito, la variación de energía interna vale 0. ¿Por qué? Porque parto de una temperatura y termino en la misma temperatura, ¿sí? Y como la variación de energía interna es una función de estado, no importa el camino recorrido para llegar de A a C. Yo puedo ir por cualquier camino y llegar a C y concluir que la variación de energía interna va a valer 0. Entonces, si la variación de energía interna vale 0, ¿sí? Por el primer principio, la termodinámica, si la variación de energía vale 0, paso el trabajo, ¿sí? Sumando y puedo concluir que el trabajo que va
que va a ocurrir en este ciclo, ya sea el trabajo que haga el gas o el trabajo exterior, tiene que ser igual al calor intercambiado. Y bueno, y el trabajo es algo fácil de calcular de A a C. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo de A a B a presión constante, ¿sí? Que lo podemos calcular como trabajo igual a presión por variación de volumen, y tengo una evolución BC que es isocórica, o sea, a volumen constante, en donde no hay trabajo, porque si el gas no se expande ni es comprimido, no hay trabajo. En este caso podemos decir que el trabajo es positivo porque el gas se está expandiendo. Al expandirse el gas, es el gas el que está realizando el trabajo. Y bueno, vamos a calcularlo ya que estamos. La presión son 6 kilopascales por la variación de volumen, que va a ser volumen final 3 litros menos volumen inicial 1 litro. 3 menos 1 serían 2 litros, ¿sí? Y bueno, esto me da 12 joules. ¿Cómo sé que da 12 joules? Bueno, acostúmbrense porque es muy común utilizar el kilopascal con el litro, ¿sí? Si bien no son unidades del sistema internacional, cuando se multiplican sí dan el sistema internacional. Lo demuestro igual, pero para ustedes ganen velocidad a la hora de hacer cálculos. Para pasar de kilopascal a pascales, yo tengo que multiplicar por 1000, porque un kilopascal son 1000 pascales, ¿sí? Ahora, para pasar del litro a metro cúbico, tengo que dividir por 1000, porque un metro cúbico son 1000 litros, ¿sí? Yo podría poner acá, si multiplico y divido por 1000, en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ahí me queda metro cúbico, ¿no? En definitiva, ¿qué me está quedando? Pascal por metro cúbico, que sí son el sistema internacional, o sea, Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Newton sobre metro cuadrado por metro cúbico. Simplifico el metro cúbico con el metro cuadrado, me queda Newton por metro, que es Joule, ¿sí? Bueno, pero para evitar todo esto, ustedes ya directamente, si tienen kilopascales y tienen litros o decímetros cúbicos, ya el resultado lo ponen en Joule, ¿sí? No hay ningún problema, y es muy común porque en la mayoría de los ejercicios se presenta así, en esas unidades. Bueno, entonces la opción correcta es el trabajo nos dio 12 joules, por lo tanto el calor intercambiado también nos dio 12 joules. Entonces la opción correcta es la última que leímos hoy, el trabajo ABC del gas es más 12 joules. Bien, listo con este punto. Vamos con el punto 5. Vamos con electrostática. Dice, la flecha representa el vector campo eléctrico en un punto P del espacio, producido por dos pequeños objetos cargados A y B. El punto P y los objetos A y B se ubican en los vértices de un triángulo equilátero. Con relación a esos dos objetos se puede afirmar que, o sea, si yo dibujo un triángulo acá, este triángulo es equilátero, o sea, los tres lados son iguales, o sea que el punto P está a la misma distancia de ambas cargas y las cargas entre sí están a la misma distancia que P entre las cargas, ¿sí? Y bueno, las opciones son, las leo y después vamos a analizarlo. B está más cargado que A. A está más cargado que B. La carga de A es positiva y la carga de B negativa. La carga de A es negativa y la de B positiva. Ambos objetos tienen carga negativa, ambos objetos tienen carga nula. Ok, tenemos que pensar en campo eléctrico, ¿sí? Los campos eléctricos recuerden que se representan para las cargas positivas como con vectores salientes, ¿sí? En cambio, para las cargas negativas con vectores entrantes. Eso ya me da la pauta, ¿sí? Que, o sea, las dos cargas son negativas. Fíjense lo siguiente. Si yo tomo un punto cualquiera del espacio, ¿sí? Como el punto P en este caso, y tuviera que representar el vector campo eléctrico en este punto, si esta carga es negativa va a apuntar hacia la carga, ¿sí? Entrando a la carga. Lo mismo que va a pasar de este lado, ¿sí? Entonces, si yo sumo estos dos vectores, ¿sí? Miren método del paralelogramo si quieren, ¿no? ¿Qué me da? Me da la resultante entre estos dos vectores, ¿sí? Entonces, si esta carga es negativa y esta carga es negativa, los dos campos van a ser entrantes y la suma de esos dos campos me va a dar este campo resultante. Entonces, yo ya puedo concluir que ambas cargas son negativas, porque si hubieran sido positivas, los campos tendrían que haber sido salientes, ¿sí? Y al ser salientes, el vector resultante va a apuntar para el lado contrario. Primera conclusión. Ahora vamos a tratar, está como opción esa, y esa es la opción correcta. Vamos a descartar por qué
las dos cargas son iguales, ninguna está más cargada que la otra. ¿Sí? Vamos a repetir el esquema, ¿sí? ¿Sí? Supónganse que ahora tengo dos cargas negativas, como concluimos recién, pero esta carga, vamos a suponer, es de mayor, esta tiene mayor carga que esta, ¿sí? Entonces, cuando yo represento el vector campo eléctrico, este vector me va a quedar más grande, o sea, de mayor módulo que el otro vector. Entonces, cuando yo sume estos dos vectores, la resultante me va a quedar inclinada, no me va a quedar vertical, o sea, en realidad vertical, pues estamos en el papel, ¿no? No me va a quedar así, mirando justo hacia el punto medio entre las dos cargas, sino que me va a quedar inclinada más hacia la carga de mayor intensidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya de esa forma yo ya puedo descartar que las cargas son distintas, o sea, y concluyo que las cargas son iguales y son negativas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Siguiente punto, chicos. Punto 6. A ver, ¿dónde está? Acá. Capacitores. Lo tenía por acá el dibujito. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. La figura representa un circuito eléctrico formado por tres capacitores cuyas capacidades son C1, esta es C1, no dice, pero dice L1, L2 y L3. Así que C1, 3 microfaradios, C2, 4 microfaradios y C3, 5 milifaradios, perdón, no micro. Son todos milifaradios, ¿sí? Alimentado por una fuente de tensión ideal de 12 voltios, L1, L2 y L3 representan llaves. Sabiendo que una de las llaves abierta impide cargar el capacitor correspondiente, la carga total acumulada en el conjunto de capacitores será de 108 milicoulomb, sí. Y me dan distintas opciones en cuanto a la combinación de llaves. Me dice, las tres llaves están cerradas, las tres llaves están abiertas, L2 y L3 están abiertas y L1 cerrada, L1 y L2 están abiertas y L3 cerrada, L3 está abierta y L1 y L2 cerradas, L1 está abierta y L2 y L3 están cerradas. Entonces, yo hago el siguiente análisis. Yo sé que el voltaje va a ser igual a la carga sobre la capacidad. Yo sé que el voltaje son 12 voltios. Lo que quiero determinar va a ser la carga total, ¿sí? O sea, yo sé que la capacidad... ¿Qué es lo que me dicen? No, a mí me dan la carga. Yo conozco la carga. 108 milicoulomb. Lo que voy a calcular es la capacidad total que tiene que producir mi circuito, estén combinadas como estén combinadas las llaves. No me importa por ahora. Despejo, paso la capacidad y hago la carga dividido el voltaje, ¿sí? Esto, como está en milicoulomb, el resultado me da en milifaradios, ¿sí? Si no, podemos dividir por 1000 y después volverlo a pasar, pero es lo mismo, chicos. 108 dividido 12 me da 9 milifaradios. O sea que las combinaciones de llaves me tienen que permitir obtener una capacidad total de 9 milifaradios. Entonces, fíjense que la asociación, supónganse las tres llaves cerradas, la asociación de capacitores va a estar en paralelo, por lo tanto, la capacidad total va a ser la suma, ¿sí?, de esas capacidades de cada uno de los capacitores. O sea que yo cierro las tres llaves, esto me va a dar 9 y 3, 12 milifaradios, pero yo tengo que obtener 9 milifaradios. ¿Y de qué manera se me ocurre? Y bueno, se me ocurre dejar abierta L1, cerrar L2 y L3, suman 9, ¿de acuerdo? Entonces, conclusión, L1 tiene que estar abierta y L2 y L3 cerradas. Y listo, ¿sí? Muy bien. Era fácil este, ¿eh? Vamos con el último punto del parcial, chicos. Dice así. Se pretende construir una máquina térmica que en cada ciclo reciba calor 100 joules de una fuente a 600 grados Kelvin, realice un trabajo de 25 joules y libera al ambiente un calor de 75 joules. Temperatura del ambiente 300 Kelvin, me dice, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un dibujito. Siempre les aconsejo que hagan este esquemita, ¿no? Tenemos entonces la fuente caliente, la máquina y la fuente fría. Vamos a anotar las temperaturas. La fuente caliente está a 600 grados Kelvin. La fuente fría me dice que está a 300 grados Kelvin.
Q1, o sea, es el calor del que libera la fuente caliente a la máquina, dice que es de 100 joules, y en cada ciclo realiza un trabajo de 25 joules. Bien, y libera un calor 2 a la fuente fría, vamos, este es calor 1, calor 2, de 75 joules. En estas condiciones, y bueno, me dan distintas opciones. La máquina, ¿qué pasa? No funcionaría porque viola el primer principio de la termodinámica. Falso. ¿Por qué falso? Porque para que no viole el primer principio, el calor que entra, ¿sí?, no tendría que ser igual a la suma del trabajo y el calor 2. O sea, todo lo que entra de energía en la máquina es igual a lo que sale. De estos 100 joules que entran a mi máquina, salen 25 joules en forma de trabajo y 75 en forma de calor a la fuente fría. O sea, suman 100 joules. ¿De acuerdo? Entonces, no viola el primer principio. Después dice, no funcionaría porque viola el segundo principio de la termodinámica. Y bueno, vamos a plantearlo. Vamos a calcular la variación de entropía de la fuente caliente, la variación de entropía de la fuente fría, y vamos a sumarlos para ver qué pasa con la entropía del universo, ¿sí? Entonces, acá la fuente caliente pierde 100 joules, y la temperatura de la fuente caliente son 600 grados Kelvin. En cambio, la fuente fría gana 75 joules, dividido la temperatura de la fuente fría, que son 300 Kelvin. Entonces, si hacemos las cuentas, esto va a dar negativo, por supuesto, me da una variación de entropía de menos 0,167, vamos a redondear, joules sobre grados Kelvin. En cambio, la variación de entropía de la fuente fría me da 0,25 joules sobre grados Kelvin. A simple vista, si yo sumo esto, me da un valor positivo, por lo tanto, no está violando el segundo principio, ¿sí? Me da una variación de entropía de 0,083 joules sobre grados Kelvin, la variación de entropía del universo, por lo tanto, la máquina no viola el segundo principio. Después dice, no funciona porque viola ambos principios de la termodinámica. Bueno, eso también es falso, ¿sí? Después dice, funcionaría con un rendimiento ideal. Bueno, el rendimiento de esta máquina sale a simple vista porque justo entraron 100 joules, se producen 25 joules en forma de trabajo. El rendimiento de la máquina es del 25%. Que estoy viendo es una de las opciones. O sea, el rendimiento, o sea, de lo que entra, aprovecha el 25%. O sea, de cada 100 que entran, aprovecha 25, ¿sí? Y eso lo podemos calcular como trabajo sobre calor de la fuente caliente multiplicado por 100, sería 25 joules dividido 100 joules por 100, y bueno, esto da 25%, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la opción correcta, que dice que funcionaría con un rendimiento de 25%, y descartamos la última opción, que dice que funcionaría con un rendimiento del 75%. Pero bueno, me falta descartar, dice funcionaría con el rendimiento ideal. Bueno, calculemos entonces el rendimiento de Carnot como 1 menos la temperatura de la fuente fría, temperatura 2, sobre la temperatura de la fuente caliente, ¿sí? Y eso me va a dar el rendimiento, si lo multiplico por 100, me va a dar el rendimiento en porcentaje. Entonces quedaría 1 menos 300 grados Kelvin sobre 600 grados Kelvin. Esto me da 0,5, o sea que acá me estaría dando un 50%, ¿sí? 300 dividido 600, 0,5, 1 menos ese valor me da 0,5. Si yo esto lo multiplico por 100, me da 50%, que ese sería el rendimiento ideal o rendimiento de Carnot. Pero nuestra máquina funciona a un 25% de rendimiento. Así que bueno, chicos, les dejo un saludo muy grande. Los estoy esperando en el siguiente parcial que voy a grabar. Pronto estoy grabando finales también. Así que estén atentos, conecten su notificación, la campanita, para no perderse todas estas clases que estamos haciendo especiales para suscriptores. Un saludo grande, chicos. Chau, chau.